El mundo antes de Jesús era un lugar oscuro y caótico. Las naciones vivían sumergidas en la idolatría, la violencia y la desesperanza. Los poderosos gobernaban sin misericordia, los pobres sufrían explotación y la esclavitud era un destino común. El alma humana ansiaba respuestas, pero las encontraba en falsos dioses, en rituales sangrientos y en leyes que no podían cambiar el corazón. La humanidad estaba perdida, separada de su Creador, y parecía que la luz nunca volvería a brillar. Pero entonces, algo sucedió. Una profecía antigua estaba a punto de cumplirse, y con ella, el destino de toda la humanidad cambiaría para siempre. Desde el principio, Dios había prometido una solución al problema del pecado. Génesis 3 y 15 nos habla de una profecía misteriosa donde se anuncia que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Quién era este descendiente? Durante siglos, la humanidad esperó el cumplimiento de esta promesa. Con cada generación, con cada profeta, la esperanza se mantenía viva. Pero antes de que el Salvador viniera al mundo, Dios comenzó a preparar el escenario a través de una serie de eventos que marcaron la historia del pueblo elegido. Dios eligió a un hombre llamado Abraham para hacer un pacto con él. Le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y que a través de él, todas las naciones serían bendecidas. Pero, ¿cómo podría un anciano sin hijos convertirse en el padre de una gran nación? Dios hizo lo imposible y le dio un hijo, Isaac. Luego, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a 12 hijos que formarían las 12 tribus de Israel. A través de esta línea, el Mesías vendría al mundo. Pero el pueblo de Dios no tendría un camino fácil. Pasarían por siglos de esclavitud en Egipto antes de que Dios levantara a un libertador, Moisés. Moisés no solo sacó al pueblo de Egipto, sino que también recibió la ley de Dios en el monte Sinai. Esta ley no era solo un código de conducta, sino una preparación. Mostraba la santidad de Dios y la imposibilidad del ser humano de cumplirla perfectamente. Cada sacrificio de cordero, cada festividad, cada profecía, apuntaba a algo mayor. Los profetas continuaron anunciando la llegada del Salvador. Isaías habló de un niño que nacería de una virgen y sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. Miqueas profetizó que nacería en Belén. Zacarías describió su entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino. Pero con cada año que pasaba, la espera se hacía más larga, y muchos comenzaron a dudar. Entonces, el silencio. Después del profeta Malaquías, Dios guardó silencio por 400 años. Ninguna voz profética, ninguna nueva revelación. Israel cayó bajo el dominio de los griegos y luego de los romanos. La opresión era intensa, y el pueblo anhelaba la llegada de un libertador. Pero esperaban un rey terrenal, un guerrero que los librara de Roma. No entendían que el enemigo más grande no era Roma, sino el pecado y la muerte. Y luego, en el momento exacto, en la plenitud de los tiempos, un ángel visitó a una joven llamada María. María, una simple doncella de Nazaret, recibió la noticia más impactante de la historia: daría a luz al Hijo de Dios. No sería concebido por obra de hombre, sino por el Espíritu Santo. Su nombre sería Jesús, que significa Salvador. Cuando llegó el momento del nacimiento, no ocurrió en un palacio, sino en un humilde establo. Los primeros en recibir la noticia fueron pastores, hombres sencillos, pero con corazones dispuestos a creer. Luego, sabios de Oriente viajaron siguiendo una estrella, entendiendo que aquel niño era el rey prometido. Pero no todos estaban felices con su llegada. Herodes, el rey de Judea, vio a Jesús como una amenaza y ordenó la matanza de niños en Belén. Desde su nacimiento, la oposición contra Cristo comenzó a manifestarse. Jesús creció en sabiduría y gracia. A los 12 años, asombró a los maestros de la ley en el templo. Pero su ministerio público no comenzó hasta los 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En ese momento, el cielo se abrió, el Espíritu descendió sobre él, y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Su mensaje era claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No venía a establecer un reino terrenal, sino a transformar corazones. Sus enseñanzas desafiaban a todos. Habló de amor a los enemigos, de perdón, de humildad. Pero más que palabras, su vida estaba llena de milagros. Sanó enfermos, resucitó muertos, calmó tormentas, multiplicó alimentos. Con cada acción, mostraba que era más que un profeta, era el Hijo de Dios. Aún así, muchos lo rechazaron. Los líderes religiosos de la época no podían aceptar su autoridad. Lo acusaron de blasfemia, intentaron atraparlo en sus palabras y finalmente conspiraron para matarlo. Uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, lo traicionó por 30 monedas de plata. Jesús fue arrestado, juzgado en juicios injustos, golpeado y escupido. Pilato,
El gobernador romano no encontró culpa en él, pero por la presión del pueblo lo entregó para ser crucificado. En la cruz, Jesús sufrió el castigo que la humanidad merecía. Cargó con nuestros pecados, soportó el abandono y el dolor. Pero en su último aliento, declaró: consumado es. El velo del templo se rasgó. El acceso a Dios ya no estaba restringido. 3 días después, la tumba estaba vacía. La muerte había sido derrotada. Jesús resucitó, cumpliendo todas las promesas y garantizando la vida eterna a todos los que creen en él. La mañana del tercer día, algo extraordinario sucedió. María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro con perfumes para ungir el cuerpo de Jesús, pero encontraron la tumba vacía. Una piedra enorme había sido removida y un ángel les anunció la verdad más asombrosa jamás escuchada. No está aquí, ha resucitado. Mateo 28, 6. La noticia se esparció rápidamente entre los discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba y la encontraron vacía, tal como se les había dicho. Pero aún no entendían completamente lo que estaba pasando. Fue solo cuando Jesús mismo se apareció a ellos que sus corazones fueron encendidos con una nueva esperanza. Jesús resucitado no era una aparición ni un espíritu. Se dejó tocar, comió con ellos y les mostró las heridas en sus manos y costado. Durante 40 días, apareció a muchos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Más de 500 personas fueron testigos de su victoria sobre la muerte. Pero entonces llegó el momento de partir. En el Monte de los Olivos, rodeado por sus seguidores, Jesús les dio una misión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Con estas palabras, los envió a cambiar el mundo. Luego, mientras lo observaban, ascendió al cielo y una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos quedaron maravillados, pero 2 ángeles les aseguraron que un día volvería de la misma manera. Jesús había vencido el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Ahora comenzaba una nueva era. Antes de ascender, Jesús había hecho una promesa: enviar al Espíritu Santo. Este sería el Consolador, quien guiaría a sus seguidores en verdad y poder. 10 días después de su ascensión, durante la festividad judía de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén cuando de repente se escuchó un sonido como un viento recio que llenó toda la casa. Lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas y fueron llenos del Espíritu Santo. De inmediato, comenzaron a hablar en otros idiomas, declarando las maravillas de Dios. Aquello causó asombro entre la multitud que se encontraba en la ciudad. Gente de diferentes naciones escuchaba el mensaje en su propio idioma. Pedro, el mismo que había negado a Jesús días atrás, ahora lleno del Espíritu, se levantó y proclamó con valentía: Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2 y 36. Ese día, 3.000 personas creyeron en Jesús y fueron bautizadas. Así nació la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. Los primeros cristianos enfrentaron persecución casi de inmediato. Las autoridades religiosas vieron su movimiento como una amenaza y comenzaron a arrestarlos y castigarlos. Sin embargo, en lugar de silenciarlos, esto solo fortaleció su fe. Esteban fue el primer mártir, apedreado hasta la muerte mientras oraba por sus asesinos. Pero su muerte no detuvo el crecimiento de la Iglesia. Al contrario, los creyentes se dispersaron y comenzaron a predicar en otras regiones. Uno de los mayores perseguidores de los cristianos era un hombre llamado Saulo de Tarso. Pero en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús resucitado que cambió su vida para siempre. Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol que llevaría el Evangelio a los gentiles, estableciendo iglesias en todo el mundo conocido. El mensaje de Cristo comenzó a extenderse por todo el Imperio Romano, alcanzando tanto a ricos como a pobres, a judíos y a gentiles. Pero con el crecimiento vino más persecución. Los cristianos fueron arrojados a los leones, crucificados y quemados vivos por su fe. A pesar del sufrimiento, no renunciaron a su Salvador. Sabían que su esperanza no estaba en esta vida, sino en la eternidad con Cristo. Jesús no solo vino a salvarnos, sino que también prometió volver. Sus discípulos vivían con la certeza de que un día regresaría como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Apocalipsis, Juan recibió una visión del futuro. Vio cómo las naciones serían sacudidas, cómo surgirían falsos cristos y guerras, pero también cómo Dios cumpliría su plan perfecto. Jesús volverá no como un humilde carpintero, sino como un Rey glorioso. En su segunda venida, juzgará al mundo con justicia, derrotará el mal de una vez por todas y establecerá un reino donde no habrá más lágrimas, dolor ni muerte. Apocalipsis 21, 4 nos da esta promesa. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La historia de Jesús no es solo un relato del pasado. Es una historia que sigue transformando vidas hoy.
Él vino por amor a la humanidad, sufrió el castigo que merecíamos y resucitó para darnos vida eterna. Su sacrificio nos ofrece perdón, redención y una relación restaurada con Dios. Pero hay una pregunta que cada persona debe responder. ¿Qué harás con Jesús? No es suficiente conocer su historia. Lo importante es aceptarlo como tu Salvador y Rey. La Biblia dice en Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la invitación. No se trata de religión, se trata de una relación con el Dios que te creó y te ama. Hoy, tienes la oportunidad de aceptar la salvación que Él ofrece. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, Jesús está dispuesto a recibirte con brazos abiertos. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Acércate a Dios, busca conocer más sobre Jesús y comparte esta verdad con otros. El mundo antes de Jesús estaba en tinieblas. Con Él, la luz brilló y la esperanza renació. Y ahora, esa luz puede brillar en tu vida también.